Hola, bienvenido una vez más a La City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Para hoy les traigo una receta que, la he visto por varios canales, en español, en inglés y, en casi todos los canales es viral. Y me ha llamado mucho la atención, es de un pan turco. No les digo el nombre que le ponen porque no sé pronunciarlo, baslama, bueno... Y he querido saber si podía adaptarlo al formato sin gluten. Hoy les muestro cómo lo he hecho y los errores que he cometido y cómo ha salido la receta. Espero que les guste. Si eres nuevo al canal y no estás suscrito, suscríbete. Es rápido y es fácil y es gratis y tienes acceso a toda esta información. Comparte. Si te gusta el vídeo, si te gusta el canal, comparte en tus redes sociales, con amigos, con cualquier persona que pienses que le puede ser de utilidad esta receta o este canal. Espero que les guste y ahora sí, comenzamos. Vamos a necesitar 180 gramos de harina de arroz, 80 gramos de almidón de maíz o maicena, una cucharadita de harina de garbanzo y una cucharadita de linaza molida, media cucharadita de sal y media cucharada de azúcar. $8 gramos de psyllium husk o cáscara de psyllium, que serían como una cucharadita y media, 2 cucharaditas. 125 gramos de yogur natural, media taza, de estas de la de medir. Yo estoy utilizando yogur natural griego, puede ser natural normal, o puede ser yogur natural sin lactosa. Le agregaremos también 150 mililitros de agua tibia, 100 ahora mismo como me estás viendo y 50 se lo agregaremos poco a poco. Así vamos viendo hasta que adquiera la consistencia que necesitamos, que lo verás más adelante. Vamos mezclando todo poco a poco y vamos viendo. Esto es importante porque si se lo agregamos todo de un solo golpe puede ser que nos quede líquida, porque puede ser que tu harina, como he dicho siempre, no sea lo mismo, no sea del mismo grosor que la mía. Miren, por aquí estoy agregando poco a poco los 50 restantes. Así. Aparte de que he adaptado la receta a sin gluten, he cambiado también varias cositas que dice en la receta original, que en las masas sin gluten pues no se pueden hacer por varios factores. Más adelante te cuento qué es lo que he cambiado según... he cambiado prácticamente todo, pero ¿por qué lo he cambiado? Te cuento cómo funciona con gluten y por qué lo he cambiado sin gluten. Agregaremos 2 cucharadas de aceite vegetal. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Nos juntamos un poco las manos y amasamos. Miren cómo va quedando hasta ahora la textura. Esta masa tiene que ser muy manejable. Todavía se pegarán las manos porque necesitamos hidratación, pero tiene que ser muy manejable. También, aparte, las sustituciones te las dejo en la caja de información. A mí se me había olvidado echarle la levadura, así que como tengo levadura seca instantánea, pues se la agrego aquí. Y lo amaso muy bien hasta que se integre con la masa. Pero si tú tienes fresca, pues lo que haces es mezclarlo con un poquitito de agua y azúcar y se lo agregas. Y luego le agregas un poquito más de harina porque va a quedar más pegajosa. Miren cómo estoy amasando muy bien para integrar lo que sería la levadura. Si puedes, pues le integras la levadura con el agua al principio para que no te pase lo que me ha pasado a mí ahora. Pero si se te olvida en alguna elaboración,
No en todas sirve, pero si se te olvida. Miren, esta es la textura que tiene que tener. Así haces un rolo y se estira y tiene la elasticidad. Así tiene que quedar. Nos echamos un poquitín más de aceite en las manos y vamos a cubrir con aceite nuestra bolita. Así. Y lo vamos a llevar bueno, en el recipiente que va a crecer también le echamos un poco de aceite. Y lo vamos a dejar crecer por alrededor 1 hora. En un lugar cálido. Hacen el truco que les enseñé de meterlo en el horno apagado con una olla de agua hirviendo y crece mucho más rápido. Si quieres saber esto y mucho más, por aquí arriba te sale la tarjeta que te lleva al directo donde respondí las preguntas e hicimos una receta de pan deliciosa. Le echamos un poco de harina de arroz o un poco de aceite en la mesa, en el mesón, colocamos nuestra masa y lo que vamos a hacer es un rollo, así como me ves. Luego lo vamos a picar en varios pedazos, 5 o 6 pedazos. Aquí, como ves, lo estoy pesando para que quedaran todos lo más igual posible, lo más parecido posible. Le quito un poquito, le pongo un poquito y así voy. Luego vamos a coger un trocito, hacemos una bolita y la aplastamos así como me ves. Y ahora vamos a cerrar así. Cerramos. Y vamos cerrando poco a poco, haciendo como una forma de bola, de saquito, que quede redondito. Moldeamos y esto lo hacemos con todos los trozos. Así tienen que quedar. Bueno, aquí va una diferencia con las recetas con gluten. Una diferencia aparte de los ingredientes, claro. Es que generalmente en las otras recetas hacían las bolitas y las dejaban crecer un rato. Pero si hacemos esto, se nos va a deshidratar la masa mucho. Así que yo hice las bolitas e inmediatamente le di la forma al pan. Así como me ves. Giramos y con un rodillo vamos girando así hasta darle una forma ligeramente redondeada. Ya te voy a mostrar qué grosor tiene que quedar, así. Llevaremos a hornear. Calentamos una sartén a máxima potencia y luego la bajamos a temperatura media. Cuando se formen estas bombas que estás viendo ahora, es tiempo de voltear la tortilla. O el pan. Así. Y luego para el otro lado. 3 veces. Normalmente se debería formar esta bomba de aire caliente, porque nos asegura que se cocinará por dentro y se creará ese bolsillo que podrás abrir el pan también. Si no se forman también quedan bien, pero no quedan totalmente cocidas por dentro, así que tratemos que se formen la bomba por dentro. Tapamos, sacamos de la sartén y tapamos para que se conserven calientes lo máximo posible. Ahora la vamos a pintar con un poco de mantequilla derretida o aceite. Así. Bueno, por lo menos esto es lo que dice en las recetas que yo he visto. En las recetas virales estas que yo he visto. Al final me salió genial. Un pan sin gluten. Con una textura fantástica. Porque están de muerte. Le estoy echando aquí un poco de perejil y ajo. Y ya está listo para comer. Ahora te enseño cómo está por dentro. Cómo se debe crear esas 2 capitas que te dije anteriormente. De tamaño, bueno, no me han salido tan grandes como los vi yo en los vídeos que he visto por allí. Pero me parece que bastante cerca he llegado con la receta. Miren.
súper elástico, súper elasticidad, súper suavecito. Y se mantienen así a lo largo del día, o sea que está súper bien. Miren, ¿ves? Se tienen que abrir estas dos capitas así. Perfecto. Espero que les haya gustado la receta. A mí me ha encantado. Ha quedado genial. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.